Saluditos, para esta receta necesitamos un cuarto de taza de azúcar o 2 cucharadas grandotas, 30 gramos de gelatina sin sabor, grenetina o gelatina neutra, en mi caso son 4 sobres de 7,5 gramos. Frutas al gusto, yo compré 3 melocotones o durazno, 1 libra de fresas o 500 gramos y 2 piezas de kiwi. Por último vamos a necesitar 750 mililitros de vino blanco o rosado como este que estás viendo que está delicioso, solo esto necesitamos. En el caso de las frutas las vamos a lavar muy bien, a quitarle la cáscara a las que corresponda y a cortarlas en trocitos al gusto nuestro. Y ojo pelado con el kiwi, que al final te voy a contar unos datitos curiosos sobre él y su preparación en gelatina. Reservamos la fruta y continuamos con la preparación. Por acá tengo 500 mililitros de vino, que serían 2 tazas, y por acá voy a extraer media taza aproximadamente, la cual voy a utilizar para hidratar la gelatina sin sabor. Tras cada adición de un sobrecito vamos mezclando para que se disuelva bien. Y en este caso debemos ser rápidos para que la esponja no se forme. Otra opción es colocar el contenido de todos los sobrecitos en un vaso bien seco y luego lo agregas de una vez en el vino y los vas mezclando, y luego vamos a esperar a que se absorba y se forme la esponja. Eso tardará unos 3-5 minutos aproximadamente. Mientras eso sucede, vamos a tomar el vino restante y le vamos a agregar el azúcar para luego comenzar a disolver. Ten en cuenta que aún tenemos una taza de vino por allá en el fondo porque la botella era de 750 mililitros. Luego de disolver el azúcar y esperar que la gelatina se hidratara, podemos ver que así nos queda la gelatina. Mira cómo ya absorbió todo. Está lista para seguir con la preparación. En una olla vamos a agregar el vino en donde disolvimos el azúcar y cualquier grano de azúcar que haya quedado por allí, que luego con el calor se termina de disolver. Encendemos la cocina o estufa y con mucho cuidado vamos a agregar la esponja de gelatina. Es mejor si lo agregas en cucharadas, porque eso cae como una piedra y va a chispear. Ahora vamos a cocinar esto a fuego bajo, disolviendo la gelatina con mucho cuidado y sin dejar que llegue a hervir. Eso es muy importante, cuando estamos trabajando con gelatina no podemos dejar que llegue al punto de ebullición. Por eso lo cocinamos a fuego bajo, removiendo constantemente, ya que de esta manera la gelatina se va a disolver mucho más rápido. Y aprovecho para darte las gracias por estar aquí. Y además te invito a suscribirte si aún no lo haces, activa la campana de notificaciones en la opción de todas para que seas el primero en enterarte de mi próximo video. También te pido el favor de comentarme desde dónde me ves para saber hasta dónde están llegando mis videos. Por último, califica mi video en la sección de me gustas, porque eso ayuda a que YouTube recomiende el video a muchas más personas. En este punto ya la gelatina se ha disuelto en su totalidad, no llegó a hervir en ningún momento y será la hora de apagar la cocina o estufa. Seguidamente vamos a agregar la taza de vino restante, la cual estaba a temperatura ambiente, y lo mezclaremos. De igual manera lo voy a retirar de la hornilla, que aunque está apagada aún conserva calor, y vamos a dejar que se enfríe por unos 10 minutos aproximadamente. Pasados los 10 minutos vamos a comenzar a ensamblar el postre. Yo voy a utilizar un vaso alto, puedes utilizar una copa, pero necesariamente deben estar contenidos dentro de un recipiente y ya te voy a contar por qué, es decir, que no la vamos a desmoldar. La cantidad de frutas es al gusto y toma en cuenta que los kiwis los vamos a colocar en la parte de abajo o en la parte inferior, máximo hasta el medio o 3/4 partes. Porque si no lo sabías, el kiwi y otras frutas más en su estado natural contienen una enzima que se llama proteasa. En el caso del kiwi esta se llama actinidina, y esa enzima inhibe la acción de la gelatina, es decir, que alrededor del kiwi no se va a cuajar como normalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces vamos a ir agregando vino y más fruta, acomodando si queremos, pero la fresa por lo menos tiende a flotar. El durazno sí se queda más en el fondo, es más pesadito, y el kiwi se pega a las paredes.
Y por si te quedó la duda, si hay maneras de utilizar el kiwi, si hay maneras de neutralizar esa enzima, pero si quieres que te lo cuente, házmelo saber en comentarios para dejártelo por allí escrito. Y este postrecito obviamente es para adultos y está ideal para una cena romántica, para un aniversario, para una celebración especial, que yo te invito a que lo hagas y me cuentes cómo te fue y qué tal te pareció a ti. A mí me fascinó. Y de hecho yo quería compartir con ustedes este postre, era en el mes de diciembre, me hubiera gustado hacerlo ya sea para el 24 o 31, pero no se pudo, así que se los traigo como recomendación, digamos especial para el día de San Valentín, para el día de los enamorados, para que sorprendan a esa persona especial. Ya en este punto estoy finalizando, me rindió para estos dos vasos que tienen capacidad para unos 375 mililitros aproximadamente. Más este último que tiene capacidad de 270 mililitros, 280, y en la tapita también coloqué un poquito más. O sea, si quieres hacer todo en un solo recipiente, mínimo debe tener capacidad para 1 litro 100, 1 litro 200. Ahora lo vamos a llevar a refrigerar. Después de refrigerar, así quedó el postre. Yo lo decoré con una cerecita que tenía por allí, pero lo puedes decorar con fresas, mínimo unas 4 horas de refrigeración. Yo lo dejé de un día para otro, o sea, lo hice en la noche y en la mañana fue que comencé a disfrutarlo. Como puedes ver, queda sólido. Ya te voy a mostrar en el área de los kiwis para que veas que no te miento, de que no cuaja igual, pero resulta hasta interesante en esta receta porque vas a encontrar varias texturas. Ya por aquí cambié de cucharilla porque con la otra me estaba haciendo como imposible, era muy pequeña y se me caían los pedacitos de fruta. Pero como te decía, lo del kiwi nos aporta como una textura distinta dentro del mismo postre. El sabor de las frutas de verdad que combina perfecto y yo te invito a que lo hagas y me cuentes porque yo sé que te va a gustar. Y oye, si has llegado hasta este punto, muchísimas gracias. Al final te voy a recomendar un videito más para que lo veas por si lo deseas. Y aquí vamos ya por la parte del kiwi. No termino de sacarla porque es que la fresa me encanta. El kiwi también es una de mis frutas preferidas. Y mira, acá puedes ver la textura. ¿Ves cómo se ve más aguadito? Y arriba estaba bien dura. Mira, acá puedes verlo nuevamente. Así te va a quedar cerca del área donde tú coloques el kiwi. Pero no pasa nada, en este postre está bien así, por eso tienes que hacerlo dentro de un recipiente, porque imagínate que lo quieres desmoldar, donde estén ellos pues va a ser un fracaso total. A continuación te estoy presentando un avance del postre que preparé en días pasados, un postre sin culpa, sin azúcar, a base de cambur o banano o banana, según como tú le conozcas, que también emplea gelatina sin sabor. Solo 2 ingredientes, se hace en la licuadora y queda delicioso. Así que si no lo has visto, por acá yo te voy a dejar una tarjetita para que vayas directo a ese postrecito, el cual es una opción ideal para ir sustituyendo los postres que tienen alto índice calórico por este que es un poco más light, más ligero, pero que queda delicioso, te lo aseguro, y te invito a hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado todo hasta aquí. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerda suscribirte, comentar y compartir.